Buenas noches. Padre, contigo es un Shabbat de recogimiento y que sea, Señor, de justicia y que sea, Señor, por tu mano. Bendito al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que nos recogió y que nos ha dado de su Santo Espíritu, ¿sí? Y que nos ha dado de su gracia y de su misericordia para que su palabra sea viva y para que nosotros lo que proclamemos siempre sea la vida. Este Shabbat, Señor, bendecimos porque nos permites que en congregación nosotros podamos mirar, podamos observar lo que tú haces y en el nombre de Cristo Jesús podamos leer lo que sucede a nuestro alrededor. Este es un mes de gobierno, Padre Santo, y tu gobierno es de vida. Este es un mes, Señor, de, como vemos, incluso de lluvias, pero sobre todas las cosas es un mes, Padre, en que la vendimia nos lleve no al producto, sino que bendito seas que nos lleve a la vid verdadera. Y Señor, si nosotros somos los pámpanos de esa vid verdadera, pues que saquemos, que produzcamos siempre el mejor vino. Y si algo nosotros tenemos que mostrar, ni siquiera eso, Señor, tenemos para acumularlo porque tú lo haces siempre, lo haces siempre nuevo, Dios de los cielos. Y más bien lo que hemos acumulado, eso sea roto, esos odres, ese vino, Señor, y hasta ese aceite, porque siempre demos lugar al vino eterno, a la palabra viva, y demos siempre lugar a ese Espíritu de Dios que nos renueva, que nos refresca, que es siempre misericordia de todos los días y que es Shabbat para que nuestro Shalem, nuestra paz en Cristo Jesús sea de justicia, de tesoros. Bendito al Dios que nos llamó siempre a libertad y nos hace verdaderamente libres, al que muestra nuestro corazón, al que nos defiende, al que nos protege, al que nos lleva a su lugar santo, pero sobre todas las cosas, bendito al Dios de gracia, que aparte de darnos todas las cosas, porque eso es lo que nos dio en Cristo Jesús, nos dio todo, absolutamente todo, y nosotros, Señor, no anhelamos migajas, sino nuevamente anhelamos ese lugar de donde salen todas las cosas, ese lugar de intimidad, ese lugar de gracia, ese lugar de misericordia, ese lugar de luz, ese lugar de transformación, ese lugar de campamento, ese lugar, Señor, de conocimiento, ese lugar de santidad y conocimiento de tu santidad, ese lugar de tus tiempos, ese lugar, Señor, de tu semilla, ese lugar, Señor, en donde se fortalece lo que tú fortaleces, Padre Santo. Y eso, y es gracia y misericordia, porque lo que queremos dar siempre es fruto, pero que sea ese fruto que sirva, Señor, para honrar y bendecir al Dios vivo, pero que sirva, Señor, para ungir, que sirva, Señor, para nuestras vidas, que sirva para esta generación, que sirva para salir de esta ciudad, Padre, de estas cosas encumbradas o de estas cosas, Señor, que han sido enfermedad, para salir, Señor, de estas ciudades, Padre, de peregrinación y volvamos siempre a la Jerusalén santa, a la Jerusalén celestial. Y eso, Señor, siempre en el nombre de Cristo Jesús. Ese es el fruto, porque el fruto no es para que tú lo acumules, sino ese fruto han sido y es incienso, son especies, es oración que el Señor nos salvó a nosotros y que servirá también para seguir salvando, sanando, Padre, a esta generación, a los que están a nuestro alrededor. Porque tú, nada, Señor, con nada te quedaste, sino por el contrario nos llevaste a darnos el lugar de donde se produce todo. Y eso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, sea también este Shabbat, en donde tu palabra, en donde tu vida vuelve, Señor, a darnos vida y esperanza. En el nombre de Cristo Jesús, bendecidos y bendecidas. Buenas noches con todos. Amén. 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 Bueno, vamos con las fijaciones, ¿no? A ver, entonces si hay alguna pregunta, porque ahora podemos avanzar un poco. Ay, qué susto, ya le voy a llevar. Podemos avanzar un poco más a Nehemías, que es otra de las cosas interesantes para entender lo que son las fijaciones, o las fijaciones también entenderlas a través de la luz de Proverbios. Y detrás de estas fijaciones, pues, ¿qué es lo que hay?
Tal vez alguna pregunta, alguna inquietud, algo que haya quedado pendiente, pues, para orar y para seguir viendo. Tal vez Gis, no sé, algo que te haya llamado la atención, porque parece que tú lo tienes más fresco de lo del martes, que me dices que lo has visto ahora. ¿Qué te llamó la atención? Sí, me llamó la atención. Me acordé de que la fijación que más fuerte que he tenido en mi vida fue cuando yo tenía la fijación de pedir por esposo y que Ujú. cuando renuncié a esa fijación, vino mi esposo, pues se cumplió esa promesa en mi vida. Amén, amén, chévere. Entonces, esa es parte de la fijación. ¿Qué más es la fijación? Entonces, la fijación, las cosas que se han acumulado, las cosas que se acumulan en la mente, en el corazón, y que nos tienen ahí dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, y no nos permiten conocernos ni conocer a Dios ni lo que tenemos por delante. ¿Alguien más? No. ¿Alguien más que pueda? ¿Quién más puede decirnos algo? Yo leí todo el proverbio que trataba sobre, que habíamos visto que justamente el hombre, el hombre que odia eh, da fijaciones y añade engaño y acumula engaños. Y Ajá, estaba revisando bastante que todo el proverbio trataba bastante sobre la locura, o ¿perdón? sea, sobre el proverbio entero trataba sobre la locura, o sea, sobre no le des al loco una posición, no trates de darle al loco una posición. O sea, hacia allá lleva la fijación, hacia la locura. ¿O qué es la locura? Eso, ¿qué es la locura para Dios? Con el Lo que odio, nosotros algo, percibimos como loco. con el odio lo conectaste de alguna forma. Eso no entendía por qué, o sea, como que ese versículo habla del odio y habla del odio, de las fijaciones y habla de lo que es añadir engaño, pero Ajá. todos los demás hablan, los anteriores sobre todo hablan como de la locura o del loco y no entendí muy bien qué tiene que ver para Dios la locura con la fijación o con el odio. Eh, porque sí podemos leerlo. Proverbios dice, ¿no es cierto? Digo, capaz yo soy más loco de lo que creo, algo No, así. Proverbios 26. Dice. Es que este es muy completo. Este es muy completo. Mire. Vamos así rápidamente, ¿no? Miren, el 26.1 habla justamente de los tiempos. En el 26.2 habla de, de los pájaros. Interesante. En el 3 y habla también del castigo. Y habla también del látigo, ¿no? Y del caballo. En el 4 del necio. En el 5 de la violencia. En el 6 algo como de la Pascua. En el 7 ya habla de las ondas. En el 8 sí, sí, a lo que me refiero que es bastante completo porque voy así rápido porque ya hemos visto muchas de estas cosas, ya hemos topado estos puntos, las ondas, las piedras, los borrachos, el arquero, miren en el 10, el 11 el perro, eh, en el 13 el perezoso, en el 14, en el 15 el perezoso, en el 16 el perezoso, en el 17 vuelve al perro, y de ahí viene lo que dice el Sergio, ¿no? En el 18, como el enloquecido que lanza teas encendidas, eh, y mire, lanza teas encendidas, flechas y muerte. Así es el hombre que engaña a su prójimo y dice, ¿acaso no estaba bromeando?
Entonces ya habla del engaño, del engaño. El engaño y las bromas. Entonces, ahí podemos ver un poquito qué es el engaño. ¿Qué es el engaño? Son cosas acumuladas. Y eso tiene que disimularlo, eh, tiene que, ¿cómo se podría decir? Tiene que darle una expresión exactamente. Entonces, las cosas acumuladas, por lo general, van cosas acumuladas y detrás de esas cosas acumuladas hay mucho engaño, porque las cosas que Dios produce o las cosas que se producen no se acumulan. Y Dios no es un Dios acumulador, no es un Dios acumulador ni de pecados ni de cosas buenas, es decir, las cosas buenas que hago, chévere, esas están acumuladas a mi favor y las cosas malas que hago están acumuladas en mi contra. No, sino por el contrario, Dios es un Dios que produce, es un Dios productor. Entonces las personas, en cambio, eh, es muy común una de las características de la falta de producción es la acumulación. Esa es una de las características. Porque si usted no produce, ¿qué pasa? Quiere acumular comestibles. Si su mente no produce, ¿qué hace? Pregúntele a las personas que han acumulado, a las personas que acumulan años, por ejemplo. Las personas que ya tienen sus años, acumulan años. Y claro, lo que tienen guardado ahí es lo que la falta que producen. Y todo eso tienen que disimularlo a través de los labios. Entonces, Satanás es el ejemplo más claro, porque Satanás es un acumulador. Y que Satanás es un acumulador de cosas malas y de cosas no tan malas, digo, por ponerlo así, porque él no produce. Pero claro, entonces, ¿qué tiene dentro Satanás? Satanás, o los enemigos, mejor así, los enemigos. Los enemigos, porque Satanás es darle un papel que no le corresponde a veces. Porque los enemigos lo que hacen es acumular, pero tantas cosas van acumulando, tanto engaño van acumulando, que al final no, esa expresión del engaño tiene que ser a través de la expresión de sus labios. Entonces ahí no hay una coherencia entre las cosas acumuladas y las cosas dichas por los labios. Así que dice el enloquecido y el engañador, ahí va como que va de la mano. Entonces, este enloquecido, a ver, podríamos ver qué es la locura. Y la locura es ese doble comportamiento, ese doble espíritu, esa es la palabra. A ver, entonces nosotros tenemos el espíritu de Dios para mandar a la diestra, pero cuando nosotros tenemos la locura, más bien es tener, la locura viene a ser que teniendo el espíritu, tenemos dos espíritus, es decir, el perfecto amor echa fuera el temor, es decir, el espíritu, Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, entonces es tener las dos cosas al mismo tiempo. Nos da Dios su espíritu para generar y nosotros lo transformamos en un espíritu que queremos acumular. Y claro, cuando viene eso, ahí viene esa parte, ese engaño. Y esa es la locura, pues ¿no? Ahí no tiene sentido. Y ahí va a tener problemas en su cabeza, va a tener problemas en su corazón, porque tiene ahí dos espíritus. Esa es la palabra. Tiene dos espíritus que están combatiendo. Y eso es lo que se convierte en locura, porque, claro, no sabe a dónde lanza. Y ahora, claro, lo acumulado, eh, seguimos, ¿no? Con el que engaña. ¿Acaso no estaba bromeando? Entonces, hay un disimular las cosas a través de decir, es que estaba bromeando. Es decir, no hay bromas, creo, para Dios. Esto de las bromas también, no es que me guste mucho. Y el 26. Bueno, seguimos con el 23, porque los otros también podemos. De ahí viene el 23, la vasija de barro, revestida de escoria de plata. Eso, me parece muy, porque no hemos topado, pero estábamos hablando justamente de ¿cómo se llama? ¿De quién era? Me acuerdo que estoy muchas cosas ahí cruzadas.
De Ana, pues. Entonces estamos hablando de Ana. Y Ana, con su vasija rota, con su vasija ahí revestida de escoria de plata. Entonces, ¿a qué se refiere la escoria de plata? Se refiere a que, ¿cómo es una persona revestida de escoria de plata? Una persona que ha pasado muchas pruebas. Ese viene a ser. Porque Dios a la plata le refina, pero es para sacarle el valor de la plata y quitarle la escoria. Pero aquí más bien lo que está revestida esta persona es de escoria. Y ahí dice, no, pues yo he pasado todas las pruebas del mundo, yo me conozco todas las experiencias del mundo. Y confunde la plata con la escoria, o confunde, digamos, el tratamiento de Dios con las pruebas que ha pasado. Y para esas personas a veces es más importante, mire, he pasado por esta prueba, he pasado por el cáncer, he pasado por criminales, he pasado por un montón y de todo me ha sacado Dios. O sea, hay que estar reconociendo la escoria o la plata. Un montón de escorias. Así que más o menos eso es lo que le pasaba a Ana. ¿Por qué a Ana? Pucha, si vemos por cuántas pruebas pasó Ana. Ana pasó por las pruebas de su esposo, pasaba por las pruebas de sus hijos y pasaba sobre todo por la prueba de su vecina. Y decía, ay, cuánto esto me hace. Pero, ¿qué pasó? Esa era una vasija que tenía que ser rota. Así que rompe esa vasija, rompe ese engaño, rompe ese espíritu y rompe porque rompe esas palabras. Entonces, ¿en qué le transformé esas palabras? Esas palabras ahí tienen un voto de por medio, ¿no? Porque ahí es como tratar de comprar el favor a Dios. Y Dios lo que decía por el voto, nunca lo hubiese escuchado. Y luego dice, bueno, el que odia disimula con los labios. Así que hay un asunto de que lo que había acumulado es odio. Y el odio va acumulado de la enemistad. Y la enemistad va acumulado de las fijaciones. Y las fijaciones van acumuladas del engaño. Así que detrás de eso, mire, viene lo que sus labios expresan. ¿Qué expresan sus labios? Sus labios no van a expresar lo del corazón. Cuando su voz es agradable, no le creas, pues hay 7 abominaciones en su corazón. ¿Qué tal? Entonces, ¿cómo son los labios de una persona engañada? Vamos por ahí. O si quieren topar algún punto, algún otro punto. Sergio, ¿vamos bien por ese lado o querías topar algún otro punto? No, Marquito, eso, que tenía muchos elementos, demasiados elementos, y para mí era como, ¿por dónde va todo esto? Pero ya con la explicación de cada cosa, o sea, no es el loco como uno lo percibe, sino es, hasta uno es ese loco a veces. Eso era lo que... Claro, es ese mismo David que, como ves, estaba ahí con sus temores y con su naturaleza hitita, con sus terrores ahí. Así que el que odia disimula con sus labios, mas en su corazón acumula engaño, cuando su voz sea agradable. Entonces, alguien que acumula odio, ¿cómo? ¿Qué hace? Tiene que, tiene que expresar sus fijaciones, tiene que expresarlo con sus labios. Entonces, ahí viene de la par dos cosas, el odio y las fijaciones. Aquí podríamos ver, ¿qué es el odio? Es la acumulación de las cosas fijadas. ¿Y qué son las fijaciones? ¿Qué son las fijaciones? Ya es el discurso aprendido, pues. Entonces, alguien que vea como un discurso aprendido ya es un discurso fijado, pues. Entonces, ¿qué está diciendo alguien que tiene un discurso fijado? Y es muy común. ¿Cuál es el discurso fijado? Hay un discurso fijado en las palabras, en la buena educación, aparentemente, en las buenas costumbres. Hay un discurso fijado, y hay un idioma fijado también en el cristianismo, ¿no? Ya se van fijando, ya se van haciendo clichés, ya se van haciendo... Y
ya se van haciendo frases preelaboradas, ya se van haciendo discursos preelaborados. Esa es la palabra. Entonces, ¿qué cosas preelaboradas usted ha visto en este tiempo? Por ejemplo, la de los candidatos ya son discursos preelaborados. En la iglesia ya hay discursos preelaborados. Y alrededor de estos tiempos, ya vamos años. El discurso más preelaborado alrededor de la Pascua, ¿cuál es? Por ahí empecemos. Porque ese sí nos compete a nosotros. El discurso preelaborado alrededor de la Pascua, alrededor de Sukkot y alrededor de Pentecostés. ¿Cuál es el discurso? El discurso preelaborado alrededor incluso del Pentecostés de los discípulos, el discurso preelaborado alrededor de la Pascua, el discurso preelaborado alrededor incluso de tabernáculos. ¿Cuál es? ¿Qué habla en la Biblia? ¿Cuál es? ¿Solo uno o uno que identificamos respecto a cada Lo que uno? está escrito, todos ya tienen un discurso preelaborado alrededor de estas tres fechas en especial. Sergio lo sabe, Mía lo sabe. No, Sobre lo preelaborado. sí. Y aún Sí, ¿cuál es el discurso cuál es el denominador común en la Biblia incluso, en el tiempo de Cristo, en el Nuevo Testamento, alrededor de la Pascua, alrededor de Shavuot, alrededor de Pentecostés y alrededor de Sukkot? ¿Cuál es? mm, ¿Cuál? se me viene a la mente como de pronto las sanaciones. Las sanaciones. Muy Al- bien, Nelio. Las al- sanaciones, ya. Viene Algo más preelaborado. en Hasta los discípulos le preguntan mucho. Pucha, ¿cuál es el GIS? ¿Cuál es el discurso preelaborado? El que usted dijo, Marquito, de la buena educación, de la buena educación, pues hay que ser educados, aunque le odies a esa Ya, persona, ya estás educado. ya, pero Sí. alrededor de la Pascua, Ah, ¿qué de le la decían? Pascua. ¿Qué le Mucho preguntaban? de la cruz de Cristo, ¿no? De la La cruz. cruz. Sí, ya. Entonces el discurso, mire, por eso siempre es importante. Alrededor de los primeros tiempos, el discurso elaborado siempre va a ser el discurso de los últimos tiempos, Así es, el final, de venida. el de los finales de los tiempos. Alrededor de la vida, ¿cuál? La muerte. Alrededor de la construcción. Y hoy son tiempos de construcción, de edificación. Y yo le pregunto, esos de construcción, esos nuevos, esos, ¿qué le están diciendo a Dios? ¿Qué le dice de los labios de Dios? ¿Qué ha acumulado Dios? ¿Vida o muerte? Vida. ¿Y los otros qué han acumulado? ¿Vida o muerte? Entonces, ahí usted se va a dar cuenta, porque ahí le va a salir ya lo fijado. Entonces, lo fijado, desde tiempo de los apóstoles, desde tiempo de Pablo, no ha pasado. Hasta ahora, hasta desde que yo soy cristiano. El discurso que más suena en la iglesia, ¿cuál es? ¿Cuál es? Que Cristo ya viene, el es sacrificio. la segunda venida de Cristo. Y si viene Cristo, ¿qué sucede? Y si viene Cristo, ¿qué sucede? Se acaba todo. Nos vamos al Eso es lo más infierno. viejo y ahorita otra vez lo mismo. O sea, por favor, entonces yo le pido, si usted está, a ver, si ve usted alrededor de esos labios, ¿qué está viendo alrededor de esos labios? Algo ya fijado. Y si ve algo fijado, ¿qué está viendo? Algo que no está produciendo. ¿Ya? Y entonces, si no está produciendo y ya es fijado, y ya es un discurso preelaborado, ¿qué está viendo? Engaño. Eso es lo que le estoy diciendo, engaño. Y resulta ser que resulta ser que esos discursos, ¿en dónde están? ¿Cerca de usted o lejos de En las usted? iglesias. Están cerca de la En iglesia, todo lado. En la en iglesia. todo lado. Y ahora yo le pregunto, ¿cuál es el discurso de Dios alrededor de estas épocas? ¿Cuál fue el discurso de Cristo alrededor de su Pascua? ¿Cuál fue? ¿Se acaba todo? Pues ya se hubiese acabado. ¿Cuál fue cuando vino el Pentecostés del derramamiento del Espíritu? ¿Cuál es el discurso de los discípulos? Ya viene El, Cristo, el, así que conviértase. ¿Y cuál fue el discurso de Cristo? ¿Para qué les dejó el Espíritu? para que tengan poder Para que tengan, para que y que sepan, tengan comunión y para, unidad.
No les dejó para eso. Eso tenían antes, porque lo que les unía es la muerte. Para que sepan distinguir Lo lo que que es nos santo. lo Pues, unían los de la izquierda. Todos para que la diestra mueva la diestra y produzcan algo, para que produzcan algo diferente, para que produzcan algo, un discurso diferente. Entonces, nosotros nos vamos a la Pascua y nos vamos ahorita tragados de ese cuento. Y nosotros nos vamos al cielo tragados de ese cuento y nosotros nos vamos tragados de ese cuento de que cuando venga Cristo se acabaron las cosas. Tremendo cuento. En el cielo le van a decir, ya llegaste. Chévere, ya se acabó todo. Ahora sí ven, hijito mío. Quédate quédate y sé un perezoso. ¿Le gustaría eso? no. Entonces, si ve, él dice, por eso dice, fija en sus labios. En sus labios es decir, si usted ya ve algo fijo, ya ahí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Ya está dado algo por sentado. Y eso es engaño para Dios. Eso es engaño. Si usted me viene, por eso, si usted me viene con el mismo discurso, si yo le vengo con el mismo discurso, discúlpeme. Aquí Dios no está moviendo las cosas, está repitiendo las cosas. Entonces, ya ahí automáticamente ya viene engaño. Si usted ya leyó la Biblia y cree que ya sabe el pasaje, ¿qué pasó? Y ya se aprendió de memoria, ¿qué pasó? Ya, ahí ya ahí se metió un estancamiento y se metió una fijación. Entonces, ¿qué es una fijación? ¿Qué es una fijación? La Algo falta de producción. Exacto, algo que ahí está fijo. Yo puse aquí algunas cosas. La fijación es algo que no hace distinción de cosas. Es decir, es lo mismo. Si no se distingue algo y no se distingue vida, es lo mismo. Es un fingimiento. Es algo que aparente ser, pero es lo mismo, porque usted escarba un poquito y sigue siendo lo mismo. Y resulta ser que hasta el coronavirus es nuevo. ¿Y quién le vaticinó? A ver, ¿qué iglesia le dijo, sabe que va a venir el coronavirus? Nadie. ¿Por qué a Dios no le interesa? Porque el coronavirus es parte, ni siquiera es algo nuevo, es parte de lo viejo de siempre. Y lo viejo de siempre es la enfermedad. Es decir, lo viejo de siempre son los huéspedes. ¿Qué más? La fijación. Entonces, ¿qué más? ¿Qué es la fijación? ¿Qué más es la fijación? Ya algo elaborado. Entonces la Biblia, el momento que usted ya le cree conocer a Dios, ¿qué le va a decir el momento que le conoce a Dios? Ya me elaboraste. Ahora sí prodúceme, ahora sí conóceme. Lo mismo usted, el momento que cree conocerse, ¿qué pasa? Conoce, ya se conoce. A ver, una persona de pocos años, ¿se conoce? Un joven, ¿se conoce? No. No. Una persona de más edad, ¿se conoce? Marcela, ¿se conoce? No, no. No. ¿Cuándo se va a conocer? ¿Cuándo se conoce una persona? Cuando ha producido algo bueno. Y entonces, ¿cuándo va a dejar de conocerle, de Dios, hacer que se conozca usted mismo? ¿Cuándo? No, entonces sí hay momentos sí hay Lo momentos produce. de conocimiento. Entonces sí hay. Entonces, por eso, mire, por eso la fijación es para que usted diga, oh, ya tengo un pensamiento elaborado. La fijación, uy, ya tengo una iglesia elaborada. Uy, ya tengo hasta mi forma de danzar elaborada, pues. Ya tengo hasta mi iglesia elaborada, ya tengo hasta mi culto elaborado. Y resulta ser que extraño. Por cierto, pregunta, ¿le gusta? ¿Le gustaría tener un culto en la casa del Dabar, en las instalaciones? A mí sí. Ahora, ¿le gustaría ser a usted una persona que se quede en la casa o que se quede o que asista al culto? ¿Qué le gustaría hacer? Verá, Pastores, que en ese caso no es porque nos guste,
Muchas veces sería por necesidad. Exactamente, exactamente, pero vamos al ejemplo, ¿se da cuenta? Vamos a lo establecido, ¿no es cierto? Entonces, digamos este domingo vamos a tener culto, pero usted no va a poder ir. ¿Qué diría usted? ¿Qué diría usted, Jimena? Yo no diría nada porque sé que de alguna manera se graba y escucharía, además haría culto con mi propio Señor en unidad con Él. Claro, muy buena respuesta, pero ¿qué tal si le tocaría ir? No voy. No voy. Ya, es que así sucede, porque mire, resulta ser que nosotros ya tenemos tan planificadas las cosas, que si nosotros tuviéramos un culto ahorita, capaz que los más interesados en ir no fueran, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Exactamente, porque mire, para tener un culto, resulta ser que necesitamos las condiciones, y las condiciones es que el auditorio solo ocupe el 20-30% de personas. Y resulta ser que el 20-30% de personas, que el auditorio es para 45. ¿Cuánto es el 30%? 4, ni 3 personas. Digamos que 12, Porque digamos que 15, ¿sí? Hagamos la cuenta, digamos que 15. Les digo, vamos a ir 15 personas. Pero justo esas 15 personas que tenían que ir no pueden ir. Y justo las que no podían ir tienen que ir. ¿Y cómo sabemos eso? Entonces, entonces, todos esos esquemas rompió Dios. ¿Para qué? Para que nosotros, en lugar de tener fijaciones, veamos cómo movemos. Y eso es lo que Dios mediante estamos haciendo. Si tenemos el culto, pero la iglesia sigue siendo, la casa del Dabar sigue siendo la mitad de las naciones. La casa del Dabar seguimos siendo nosotros. Y nosotros seguimos orando porque hay esa apertura, para que cuando se dé la libertad, no tengamos que hacer esas elecciones, ni tengamos que romper patrones, no tengamos que imponer patrones. Porque el momento que suceda eso, si ve lo que puede pasar, solo con eso ya, 12 personas, ¿cómo escogemos las que van y las que no van? Y el momento que vamos con 12 personas, usted que tiene su patrón de alabar y bendecir a Cristo Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal que va a cambiar ese patrón? Se le va a venir abajo su fe. No. Entonces, eso es lo que nos hace diferentes. Que nosotros, en lugar de tener un patrón, en lugar de tener una fijación, nosotros hemos cambiamos esa vieja fijación a ver cómo producimos algo nuevo. Y ahí, ¿quién es ¿Quiénes? Se le fue un ratito el internet. Oh, ok. Entonces yo decía que nosotros ya tenemos un patrón y una fijación, ¿no es cierto? Pero ¿quién es el responsable si ese patrón o esa fijación cambia? ¿Quién es el responsable de cambiar ese patrón y esa fijación? Uno mismo. Uno mismo. ¿Para Sí. qué? Escuche, exacto, Marcela, para cuando yo tenga que reunirme, no lleve mi fijación, sino lleve mi renovación, lleve Mi odre mi nuevo. posición. Lleve mi odre nuevo, lleve mi vino bien, mi vino nuevo, pero ni siquiera por eso, porque se da cuenta, el momento que vayamos, no solo va llevando el vino viejo, sino que va llevando virus y bacterias. Entonces hay que tener, hasta en eso hay que tener precaución, hay que tener cuidado, hay que tener sabiduría. Entonces, si ve cómo se amplía el horizonte de la fijación y a través de este versículo, ¿y los labios qué hacen? Los labios, ¿qué van a hacer? Los labios van a transmitir la fijación. ¿Cuál es la transmisión de la fijación de los labios? Va a ser completamente contraria a lo acumulado. ¿Qué está acumulado? Cosas viejas. A ver,
¿Quién tiene acumuladas cosas viejas? El que tenga acumuladas cosas viejas, ¿qué va a decir con sus labios? ¿Qué dice con sus labios? ¿Qué dice con sus labios? Engaños. Yo soy viejo. No, 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 no. Eso es una verdad, Jimena, pero con sus labios, ¿qué va a decir? Yo necesito todas estas cosas me sirven. Yo no soy viejo, va a decir. ¿Qué más va a decir? Mark, es como las carteras de las mujeres que tenemos de todo porque necesitamos todo eso que está en la cartera. Exactamente. Pero ¿qué va a decir con la cartera? Va a decir Chanel. ¿Qué va a decir con los labios? ¿Qué más dice? Alguien que ha acumulado engaño. ¿Eh? Entonces, ¿en dónde se ve la fijación? ¿En el odio? No, ¿en dónde se ve la fijación? En los labios y en lo acumulado. En lo que dice, exacto, en lo que dice y en lo acumulado. Como yo no sé lo acumulado, ¿qué dice una persona que tiene un montón de engaño? ¿Qué dice esa persona? Fácil. No tengo nada acumulado. No, fácil, sí, obviamente Jimena, sí estoy de acuerdo, pero fácil, le repite el discurso, ¿sí? Y ese discurso va, ya yo en otras partes. ¿Sí o no? ¿Cuál es el discurso entonces? Yo te amo. ¿Cuál es el discurso? Te amo porque te amo, hago esto. ¿Cuál es el discurso? ¿No ves que ya no tengo? O sea, el mismo discurso de papá, de mamá, de los abuelitos, el mismo discurso del enemigo, el mismo discurso del de al lado. Entonces, si usted escucha el mismo discurso de la persona de al lado en sus labios, quiere decir que ¿qué? Que la fijación es compartida. Tiempo de que... Está interesante. Sí, Está sí. interesante. Claro. Muy interesante. Sí. Muy interesante. Claro que sí. La fijación es compartida. Porque si ve, en tiempo de Cristo, la fijación era compartida. ¿Cuándo es los últimos tiempos? ¿Qué más? ¿Cuándo se va a destruir todo? ¿Qué más? Escrito está. ¿Qué más? Así es como yo sé. ¿Qué más? Así está dicho. ¿Qué más? Entonces, ¿Cuándo vendrán estas cosas? La gran tribulación, el mismo Marquito, orden. la gran tribulación. La gran tribulación. El gran destructor de las cosas, claro, porque alrededor está rondando, claro, mientras está generándose vida y construcción, alrededor, ¿quién cree que va a estar? Ahora, en esta época, le estoy diciendo, en esta época, cuidado con el destructor. Entonces, aquí está llamando el engaño. ¿A quién llama el engaño? El engañador. Al engañador y al destructor. Al engañador y al destructor. ¿Qué le parece? Y Dios ahí, ¿qué? Y Dios ahí, imagínese, esa es la bendición de Dios, porque Dios ahí batiéndose, porque Dios no va a perder la posición, obviamente. Pero, sí, pues batiéndose, viejo odre, y el viejo odre tratando de salvar los pedacitos. El conocimiento tratando de afirmarse y fortalecer lo que ha producido. Y ahí la fijación, tratando de qué? Tratando de buscar que le reconozcan. Porque una cosa es lo que produce y otra es que le conozcan. Entonces, ¿cómo se llama eso? Llamar la atención. Tratando de llamar la atención. Entonces, con los labios, el engaño, ¿qué hace? Tratar de llamar la atención. Eso es lo que hace. ¿Qué hace el engañador? ¿Qué hace Satanás? ¿Le va y le destruye o primero lo que quiere hacerle es llamarle su atención? Una
una pregunta, porque yo sí, por ejemplo, Claro, un primo mío que veo que está muy lleno de las noticias y esas cosas fatídicas que están sucediendo en el mundo, y bueno, pero solo se llena de eso, él no es cristiano. Que uno puede saber algo de lo que está sucediendo en el mundo, pero otra cosa es llenarse de eso, pero no caer en la ignorancia también, porque uno tampoco puede ignorar de lo que está sucediendo en el mundo, pero no llenarse de eso y no solo vivir para eso. ¿Me mira, entiende? Entonces, eso acláreme un poquito. claro, mira, eso es lo que te estoy diciendo. El engaño, el engaño se va a unir con las cosas engañadas y con las cosas acumuladas. Entonces, si tu primo, si Satanás, lo que está haciendo alrededor es viendo la destrucción, está viendo, y si Dios está permitiendo eso, es para que veas las cosas que necesitas sacar, romper, pero para que veas de quién estás rodeada. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde sacaste, se saca esos mensajes del orden? ¿De dónde salió ese mensaje que tenías tú, Gis? Bueno, primero empezó porque mi marido escucha a este pastor Armando Alducín, que Ya, es pero ¿de dónde un salió? doctor en teología. ¿Pero de dónde Y salió? mi marido yo me metí a ver una vez porque tenía curiosidad justamente Ya, porque él habla pero, claro sobre lo que está pasando ya, actualmente. ya, pero Ah. digo, ¿de dónde salió? Entonces, mira esa persona. Por eso te iba a decir, ¿de dónde salió? Para que mire esa persona. ¿Cuál es el discurso de esa persona? ¿Hay algo nuevo en esa persona? ¿Ha generado algo nuevo? ¿Tiene una palabra que le haya transformado y que pueda transformar? ¿O sigue un mismo discurso? Yo francamente no le escucho mucho al pastor Alducín, más le escucho a usted, pero No, sí me parece interesante cuando él habla sobre los últimos tiempos porque me no, 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 parece no. No, muy, yo muy acorde a la mire, palabra. primero, Gis, la persona que te ha rodeado, ese pastor no te rodeó, la persona que sirvió de intermediario, esa es la que te estoy diciendo, porque esa es la que te ha rodeado, ¿sí? Y esa persona que te ha rodeado, a esa persona me refiero. Si sus mensajes, si sus labios transmiten ya discursos preestablecidos, preelaborados que tú ya has escuchado vez tras vez, o salió con esta persona con algo nuevo que generó, o con algo, o ya con algo acumulado. ¿Qué fue? ¿Algo nuevo o algo Claro, acumulado? con algo acumulado, sí, sí, con algo Ya, acumulado, estoy de acuerdo. eso es lo que te estoy diciendo. Entonces, no es el problema del pastor, es el problema de la persona que te rodeó. Porque, mire, esto es muy importante. Los que te rodean, a veces a esos confundes con prójimos. Una cosa es el prójimo y otra cosa es los que te rodean. ¿Quiénes son los que le rodean? ¿El prójimo o los extranjeros? ¿Qué es lo que le rodea a usted? ¿Qué es lo que es prójimo? ¿Lo que le rodea o lo que es lo que está al mismo nivel? Lo que le está rondando, esa es la palabra, no rodeado, sino rondando por ahí. Entonces la fijación va de la mano de algo que le está rondando y que le está haciendo sitio, le está acercando. ¿Sí? Una cosa es rodear, otra cosa es cercar, hacer sitio, aislarle a usted. Eso es lo que tiene que identificar. Entonces, por eso, mire, en tiempo de Cristo, ¿cuál era el mensaje de los fariseos? Era una fijación. Con sus labios, ¿qué hacían con los fariseos? ¿Qué hacían? ¿Hacían lo mismo que el Proverbios 26-24? ¿Hacían o no hacían lo mismo? ¿Qué hacían? Claro, lo mismo. Loritos, Engañar. loritos, loritos, discúlpeme, loritos, ¿sí o no? ¿Qué hace el lorito? Discursos Repite, preelaborados. Eso. Pero en su corazón no se ha producido nada. Entonces, loritos. Los buenos oradores son loritos, los candidatos loritos, en la iglesia son loritos también. Dios es amor, lorito. Ya eso es preestablecido. Lorito, ¿para qué? Ya dice. ¿Por qué? ¿Lo que hace qué? ¿Qué prefiere? Entonces va al internet. ¿Ah? ¿Qué hace esta persona? Va al internet a buscar frases bonitas, frases elaboradas. Y después saca y sale como con la gran novedad.
Y usted vaya y el internet repetía lo mismo. Por eso, miren, la casa de lavar, preferible algo que salga de su corazón que el mensaje bonito que ya esté acumulado en miles y miles de cosas. Pero ¿qué está? Entonces, ¿qué tiene acumulada esa persona? Engaño. ¿Y qué tiene acumulado? Llamar la atención. Pero ¿cómo se llama eso? Engaño y llamar la atención, ¿cómo se llama? Se llama odio. Porque resulta ser que esa persona odia conocerse a sí mismo. Porque odia producir algo, odia conocerles a sus hijos, porque prefiere que mantengan sus hijos el patrón, o prefiere que sus padres mantengan el patrón. Y cuando los hijos le rompen el patrón, ¿qué hace? Odia que le rompe el patrón. Pero con sus labios, ¿qué le dice? ¿Qué le dice con sus labios? Yo estoy hablando, si fuera Marco, si fuera Marco y viene un hijo de 4 años que le rompe el patrón, Decía la plata del carro. ¿usted qué haría? Ahí pienso que me está honrando, pero si estuviera fijada, ahí fuera lo que me odia. Sí, exacto. ¿Sabe qué haría? Agarraría un palo, agarraría una correa, agarraría una varita, ¿y qué le diría? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? Hoy te voy a fijar. Hoy te voy a dar No, ¿qué le diría fijación. con los labios? ¿Qué le diría? Con los labios, ¿qué le diría? Por amor le voy a dar. Por amor. Exacto, exacto. Pero con la mano y con la vara, ¿qué le estaría diciendo con la mano y con la vara? Voy a sacar toda mi frustración. Toma. Y no sabe que el niño, que el hijo, le está rompiendo los patrones. Para que usted, en vez de tener un lenguaje elaborado, entonces, esta es la fijación de los labios. Entonces, si ve, la lisonjera y todo eso, ¿qué hace? Con los labios le fija nada más. Le engaña nada más. ¿Verdad? Le dice palabras bonitas. Cuando su voz sea agradable, no le creas, pues hay 7 abominaciones. ¿Qué le parece? Entonces, ¿cuánto de espíritu tiene esta mujer? O esta persona, perdón. ¿Sí? Entonces, 11º mes. ¿Cuántas cosas fijadas o que usted quedaba por sentado o fijas han aparecido? Ya preelaboradas, usted hubiese querido que aparezcan. Pero ¿cuántas le han roto el molde? ¿Cuántas le han roto el molde? ¿Cuántas le han roto el molde? ¿Sí ve? Entonces, la primerita que tiene que romper el molde, ¿cuál es? La primerita es el engaño. La primerita que tiene que romper el molde es la destrucción. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos? Estamos en Shabbat. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos. Ahora sí me voy a explicar cómo la palabra nos va a ayudar a entender lo que aquí dimos así para nada más para escarbar y analizar cómo usted está. Entonces, mi pregunta, ¿está rompiéndose el molde? ¿Y usted qué está haciendo? ¿Está llamando la destrucción o está llamando a la vida? Dios está llamando a la vida, obviamente, pero ¿usted a qué está llamando? Nadie, no quieren ayudarme. Bueno, no importa, vamos a los pasajes de ahí. De ahí vamos a las cosas. ¿Sí? Mía, Mayra Madera, dígame, por favor. Pastor, buenas tardes. Como dijiste, lamentablemente uno a veces llama la destrucción.
Si no rompe el molde, lo que está llamando es destrucción. Es, primero engaño, pero después del engaño viene la destrucción. Eso es lo que le quiero decir. No nos engañemos si estamos destruidos y no nos destruyamos metiendo más engaño pensando que las cosas no tienen que regenerarse. Y hoy es por eso es Shabbat, porque si metemos a la destrucción, estamos destruyendo lo que se está construyendo. ¿Y quiénes son, y quiénes están de por medio de todo esto? Miren, me va a faltar tiempo, pero le voy a llegar a darle con todo a este asunto. Vamos a Nehemías. Nehemías capítulo 13. Y Dios mediante, si es que Dios permite, mañana continuaremos con pero asimismo espero que usted vea cómo se le abre el panorama de oportunidades y cómo este pasaje Dios lo tiene para todos siempre. Dice, en aquellos días, a los judíos que se habían, números 13:23, estoy leyendo 13:23. Perdón, Pastor Marquito, ¿números o Nehemías? Nehemías, sí, Nehemías capítulo 13, verso 23 y 24. Gracias. Dice, vi también en aquellos días a judíos que se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de estas mujeres? Que eran extranjeras. ¿Ya? Envolventes. Envolventes. Vamos a Deuteronomio para ver la característica. Las cosas que les habían enseñado a hablar a sus hijos. ¿Perdón? Lo que les habían enseñado a hablar a sus hijos. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los hijos ilegítimos? Ya. Ya. Deuteronomio capítulo 23:2. La característica de estas mujeres. Desde el 23, 2 y 3. Ahí vemos la unidad de estas dos, ¿no es cierto? Dice, ningún bastardo entrará en la asamblea de Jehová, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará en la asamblea de los santos. Ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea, ninguno de los descendientes hasta la 10ª generación entrará jamás en la asamblea. ¿Cuál es la característica? ¿Sí ve? Moabitas, amonitas, no pueden entrar y bastardos no pueden entrar en la asamblea de los santos. Esa es la característica. Es decir, que se habían casado con quienes. Con los que no podían hacer cuerpo. Con los que no podían hacer cuerpo. Con amonitas y moabitas. Y de ahí, por eso es lo importante, porque de ahí es donde sale la Ruth. ¿Se da cuenta? Entonces, Ruth es amonita y moabita. Pero al decir amonita y moabita, nos olvidamos de que hay un tercer grupo de esto, que es de los bastardos. ¿Ya? ¿Y en dónde están estos bastardos? Dice. ¿En dónde están?
en los de Asdod. ¿Ya? Pero en los de Asdod. Por eso aquí están los 3 grupos. Dice, aquellos se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. Entonces, los asdoditas pertenecen al grupo que les había dicho. Por ahí va la cosa. Pero bueno, ahora dice, de sus hijos, la mitad hablaba la lengua de Asdod. ¿Cuál es la lengua de Asdod? La mentira. No. Y dice, pero mire, y la mitad, y no podían, ¿qué no podían? Fijar la lengua de Judá, sino solamente la lengua de su propio pueblo. Es decir, aquí tenemos un problema de fijación. ¿Cuál es la fijación? ¿Me explico? Entonces, estas personas, estos hijos, la condición, ahorita vamos con la fijación. Decía, ni siquiera pueden fijar la lengua de Judá. Y al no fijar la lengua de Judá, ¿qué va a pasar? No pueden leer. No pueden leer la lengua de Judá. Entonces, ¿qué hace la lengua de Judá? ¿Cuál es la lengua de Judá? La lengua de Judá da la capacidad de leer. Entonces, ahí tenemos algunos asuntos de por medio. ¿Alguna pregunta? ¿Por dónde vamos la pregunta? La pregunta vamos a ir por la capacidad de leer. ¿Por qué por la capacidad de leer? Recuerda la del prójimo, ya no vamos a ir a la del prójimo. Pero, ¿cuál es la capacidad de lectura de una persona? ¿En dónde está radicada la capacidad de lectura de una persona? En el cerebro, y la capacidad de lectura le permite a uno saber la palabra. Pero eso, pero mira, aquí Porque dice... está detrás de las líneas, detrás de lo escrito. Ya, una cosa, claro, por eso es muy importante, porque este pasaje lo que le está diciendo es, ahora, ¿cuál es la capacidad de lectura que tenían estas personas? Vamos, gracias por sus afirmaciones, porque son afirmaciones científicas, son afirmaciones verdaderas, pero a Cristo Jesús, ¿cuál es la capacidad de lectura que a él les llama la atención? La que les lleva al conocimiento. La que les lleva al conocimiento. ¿Y el conocimiento a qué les lleva? A producir. A la A sabiduría. producir. ¿Y qué produce el conocimiento? Vida. Gracias. Sí, entonces, ¿qué capacidad de lectura tiene usted? Entonces, los labios, ¿se da cuenta? Los labios, ¿qué van a leer? ¿Qué capacidad de lectura van a tener? Así que, con los labios, ¿cuál era la capacidad de lectura? Era una capacidad de lectura de las cosas que tenía que fijarse, de las cosas que no podía producir. Pero aquí le está mencionando que el problema es gravísimo, porque el problema, nada más y nada menos, es el problema de Cristo. ¿Qué les enseñó? ¿Qué enseñaron a leer? ¿Y qué Cristo les enseñaba a leer? Entonces, ¿qué es leer? Entonces, ¿qué es fijación? Ahí sí, ¿qué es fijación? Con Nehemías 13:24, ¿qué es fijación?
Fijación. La lengua de cada persona. Leer la palabra sin el espíritu. Exacto. Fijación. Entonces, por eso vamos al siguiente nivel de fijación. Fijación. Ya hablamos. Fijación. Es la capacidad de leer, de tener una lectura de las cosas, para que a través de la fijación, mi fijación, me pueda dar la lectura de lo que yo estoy viviendo, la lectura de lo que yo estoy viendo, la lectura de lo que yo estoy leyendo. ¿Y qué estoy leyendo? ¿Estoy leyendo lo que estoy acumulado o estoy leyendo lo que se está escribiendo? ¿O estoy leyendo lo que ya se escribió? Lo que se está escribiendo. Entonces, los labios le van a decir qué se está escribiendo. ¿Qué se está escribiendo en el corazón de los labios del de Proverbios? ¿Qué se está escribiendo? Volvemos a Proverbios. ¿Qué se está escribiendo? Proverbios 26-24. ¿Qué se está escribiendo? ¿No? Bueno, les voy. Proverbios dice. Engaño. Se está escribiendo engaño. Exactamente. Odio también. Odio. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy escribiendo engaño y odio? Porque la lectura de mis labios está hablando lo que ya está hablado. Entonces, ahí no está nada producido en mi corazón. Y vuelvo a leer lo que todo el mundo está leyendo. Entonces, ¿qué está leyendo todo el mundo? Todo el mundo lee lo que no sabe leer. ¿Y qué no sabe leer? Vida. Porque lo que sabe leer es odio. Y lo que tiene fijado, no lee. Exacto. Entonces, no tiene fijado. Entonces, nosotros, nada más ni nada menos, tenemos una Biblia fijada o una Biblia escrita. Tenemos las dos. Esa es la diferencia, para que usted a través de la fijada vea las cosas fijadas que les llevan en cambio a las cosas que Dios está escribiendo a través de esas cosas fijadas. Es decir, la Biblia es una lectura de fijación o es una lectura de vida. ¿Qué le parece? De vida. Por eso. Entonces, si nosotros leemos siempre y repetimos siempre y leemos lo que ya leímos, ¿qué vamos a leer? Vamos a leer una fijación. Entonces, ahora sí vamos. ¿Qué leían? ¿Qué leían los niños? Transformación. No. ¿Qué leían los niños? Dice. Lo que ya les fijaron sus madres. Exactamente. Vamos. De sus hijos, la mitad hablaba la lengua de Asdod y ninguno de ellos podía hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su propio pueblo. Pregunta, ¿a todos ellos les enseñaron la Biblia? Sí, pero la que ellos entendieron. La que ellos fijaron, exactamente, gracias. ¿Y a quién cree que eliminaron? Pues primero, ¿a quién? Primero, ¿quiénes debían enseñar esta ley? Los que producían o los que tenían sacerdotes. Los que tenían sacerdocio. Ya. Y sus madres. le complico la vida. Y entonces, ¿por qué no les mandaban sacando los sacerdotes? Pues cambiaban de sacerdotes nada más. Que ellos son justamente los que tenían más fijado. Pero dice, mire, de sus hijos la mitad hablaba la lengua de Asdod y ninguna de ellos podía hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su propio pueblo. Y contendí con ellos y herí a alguno de ellos y los arranqué del cabello y les hice jurar por Dios. No nos arrancarán los pelos, Marquio.
Entonces vamos por la arrancada. Eso les llamó la atención. ¿Sí ve, Jimena? Eso les llamó la atención. Yo le digo, ¿fijado o leído? Leído, porque el cabello es lo que nos cubre. ¿Y cómo le voy a jalar los pelos yo? No ¿Quién hace puedes. eso? Escuche, ¿quién hace eso? ¿El destructor o el que lee? El que lee. Entonces, Esdras, ¿qué tradujo? ¿Una fijación o una lectura? Una lectura. Una lectura. ¿Y por qué les arranca el pelo, pues? Ay, una fijación. En mi versión dice que los maldice incluso. El momento que les arranca el pelo. ¿Qué les está diciendo, Jimén? O sea, es que el pelo es muy simbólico, pues. Entonces, les arranca, es como arrancarles el sid, es como arrancar. Claro, eso le decía la cobertura, el saber quién está sobre mi cabeza, que es Cristo. Ni uno de sus cabellos. Entonces, por eso yo le pregunto, ¿eso es una lectura o es una fijación? Fijación. Y una fijación. Tiene razón usted, es una fijación. ¿Y cree que yo me voy a fijar en eso? No. ¿Y a quién cree que le quiero dar con todo? Al de las fijaciones. Al destructor, pues, exactamente. Pero al destructor no le voy a destruir. Porque ¿para qué le voy a destruir si ya está destruido? Porque es destructor mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Enseñarles a leer. Exacto. Tengo que yo aprender una nueva lectura. Pero sí tengo que decir, por favor. O sea, ¿de quién nos rodeamos? ¿De qué nos rodeamos? De la destrucción. Y si nos rodeamos de la destrucción, ¿cuándo le vamos a dejar actuar a nuestro prójimo? Y si les tratamos a nuestros hijos, y si les tratamos a los que están a nuestro alrededor como destructores. Entonces, por eso digo, ¿qué hizo? ¿Qué haría usted? Entonces, ¿a quiénes les trató como destructoras? ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue la solución, la solución magistral de ellos? Mandarles lejos. ¿A quiénes? A las mujeres, separarles, y a los hijos que no sabían que tenían el idioma de su pueblo. O sea, los que no podían ir a la derecha, los que no podían leer. Pero Marquito, pero ahí no sería como quitarle la posibilidad a alguna de ellas de ser Ruth. Por supuesto. Si ve que es una lectura diferente de las cosas. Estoy nada más ni nada menos como decía, ¿quién es responsable? ¿Quién era responsable? ¿Quién era responsable que hable en la lengua de Judá? Los sacerdotes, me dijo Jimena, ¿verdad? Los padres, las madres. Ya, pero vamos con el asunto de los sacerdotes. Entonces, ¿por qué los sacerdotes no actuaron en el sacerdote y contra los sacerdotes? Entonces, ¿cuál es la lectura de esto? ¿A quién le atribuyeron la solución? ¿Dónde está la solución? Le atribuyeron al Nehemías, que era sacerdote mismo. No, al Esdras, porque el Esdras es el que hace todo esto. El Esdras, por eso decíamos, el Esdras es el intérprete de la ley. No es. Pero, si ve, el Esdras tenía sus fijaciones. Y hasta el Esdras se sacó los pelos. Él mismo, Señor, por favor, fíjate en mí, yo voy a enseñarles. Y se puso a llorar.
Y Dios desde el cielo, pero qué amor, pero qué celo ante mí, sácale los pelos. Entonces, hasta ahí, solamente, hasta ahí le dejamos. El asunto de fijaciones es un asunto de lectura. ¿Sí? Porque la lectura es la traducción de lo que hay en el corazón. Porque sin el corazón no hay la lectura de los labios, por más bonita que sea, va a ser siempre que una fijación de las cosas ya fijadas. Y la fijación es la ausencia de conocimiento. Entonces aquí se fijó que ellos no podían ni siquiera distinguir lo que es la fijación. No podían ni siquiera distinguir lo que es una lectura verdadera de las cosas. No podían distinguir. Y más bien, lo que sabían era la lectura de su propio pueblo. Entonces, ¿qué hace la fijación? La fijación muestra la lectura de quién. La fijación muestra la lectura de Babilonia. ¿Ya? Y la lectura de Babilonia es la lectura de destrucción. Ahora sí. Ahora sí, con la acumulación y con lo que le rodea y la destrucción. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué actuó aquí? Aquí actuó la destrucción. ¿Actuó o no actuó la destrucción? Entonces, detrás de esta fijación, lo que le está diciendo es, aquí hay fijación. En sus hijos había fijación. Detrás de esa fijación había engaño. ¿Cuál era el engaño? Engaño amonita, engaño moabita y engaño asdodita. Eso había. ¿Sí? Y con la fijación y ese engaño, no podían, porque estaban llenos de engaño, no podían ¿qué? No podían hablar la lengua de Judá. ¿Cuál es la lengua de Judá? La lengua del Señor, pues. Tradúzcame, pues. Es la lengua de la derecha. La del conocimiento. Claro, exacto. La que no repite, la que produce, es la lengua de la derecha, es la lengua del cetro. Ya, pero si ve lo potente, lo poderoso de esta fijación y del engaño, y detrás del engaño toda la destrucción que se desató. ¿Qué se destruyó? Eso es lo que decíamos, eso es lo que le estamos diciendo. Si usted no sabe hablar, preferible, como decía David, hasta que se vaya a conocer y vaya a probar y cambie de gusto y pruebe, y en la tienda pruebe, le pruebe y le mire a la Ana y vea y cambie ese vino viejo. Sí, ahí estamos. Entonces ahora estamos en el mes justamente de ver la fijación, de ver el engaño, pero de ver cómo se desata la destrucción, cómo se está desatando la destrucción. ¿Cómo se desató la destrucción? ¿Qué se destruyó? ¿Qué se destruyó? ¿O qué no se destruyó? ¿Pero qué se destruyó? La lectura. Se destruyó la lectura, y al destruirse la lectura, ¿qué se destruyó? Se destruyó a los niños, se destruyó a las mujeres, se destruyó el sacerdocio, se destruyó el conocimiento, no porque se haya destruido en el sentido que conocemos, sino que el destructor comenzó a bailar. Y así estaban construyendo un templo. Entonces nosotros, esa es la diferencia. No es por lo bonito que hablemos, sino que lo que le estoy diciendo es, tenemos que aprender a reconocer la fijación, porque la fijación, ¿qué es? La fijación es amonita, moabita y asdodita. Y esa fijación amonita, moabita y asdodita nos impide avanzar
a fijarnos siquiera en la lengua de Judá y más aún a leer y más aún a conocer. Y por eso Cristo le va a decir, ¿qué lees? Mía, dígamelo, por favor. Gracias, Marguito. En este caso nos impide gobernar y nos impone. Así resulta. O sea, te fuiste ya, no te lo he revelado, te fuiste al 11º mes, a lo más fuerte del 11º mes. ¿Cómo? Tengo que unir con pasajes, pero lo que tú dijiste, bendito sea Dios, eso es una lectura. Eso es una lectura. Amén. Así sea. Y si sabes leer, sabes nuevamente mirar las fijaciones para, en esas fijaciones decir, necesito una lectura, para decirle a ese destructor, yo tengo una lectura, para decirle al destructor, yo sí sé leer, y aquí tú no entras, porque en donde sé leer, yo no leo una Biblia fijada, sino leo una palabra viva. Perdón. Entonces, ahora sí, tengo unos pocos minutos para ver si han estado participando con nosotros ahora. Empezamos, Marcela. Fijación. Sus labios. ¿Qué es lo que más, qué fijación han mostrado? ¿Qué discurso es el que más rápido le viene a sus labios? ¿Qué discurso fijado es el que le ha aparecido en este tiempo? Bueno, alguien que le quiera ayudar. Adri, ¿qué discurso fijado es el que tiene? No, el discurso de las preocupaciones por las elecciones. Ya, que detrás de eso es el gobierno mismo y está, si ve, desde Estados Unidos hasta todo el mundo. Gracias, Adri. Entonces, ¿qué necesita? Necesita aprender a leer, pero necesita fijarse en esas lenguas. ¿Cuál es el que te ha estado rondando, Sergio? La amistad lo aguanta todo. El amor tiene que soportar cualquier criterio. Entonces, fijaciones. Lina. La verdad es que no me llama la atención las elecciones, no me preocupa. La verdad es que en cuanto a fijaciones, más ha sido el edificar mi casa. Esa ha sido mi fijación. ¿Y la lectura? Sí ha habido cambio, sí está habiendo cambio, sí está. Más que todo por las sinnúmero de cosas que me han estado pasando en los últimos días, en los últimos, hablemos, 15 días, han sido bastante fuertes y me he tenido que parar en la palabra y he tenido que ampararme en la palabra bastante fuerte. Entonces pienso que sí hay lectura, sí me cambia. Claro que hay lectura, pero las fijaciones también. Entonces, sí. ¿Qué tal las fijaciones y qué tal la lectura, Giselle? ¿Están fuertes? ¿Están fuertes las fijaciones? Le cuento que no, gracias a Dios, justo estaba comentando con mi mamá que no he sentido así, porque sí yo era una persona que tenía muchas fijaciones, fuerte, y gracias a Dios no he tenido fijaciones en relación a nadie, ni odios, ni nada así que sea fuerte, así como fijación, no he sentido ninguna fijación, pero no sé, no. Y sí le he orado al Señor, pero francamente no he sentido fijación de nada. Pues lo que te está rodeando y lo que está rondando te está mostrando tus fijaciones. A eso voy. Por ejemplo, eso que le mandé, yo hace días que ni pienso en eso, yo no estoy pensando, más bien me gusta leer mi Biblia, me gusta orar, yo no tengo fijación de nada. A mí, si el mundo se está podrido, lo que sea, eso no tiene nada que ver conmigo, pero por eso tampoco me quedo ignorante de lo que está sucediendo en el mundo, pero no es que estoy todos los días leyendo artículos o viendo las noticias. A mí ni me gusta ver las noticias, no leo nunca las noticias, a mí me gusta estar en oración, eso es lo que me gusta a mí.
y lee la Biblia. Ya. Pero ¿cuál es la lectura? Entonces hay que ver la lectura también, hay que saber conocer, hay que saber conocer las fijaciones para leer qué son fijaciones, pero no me voy a leer fijaciones para mirar que yo estoy desatendido de fijaciones. A eso. Alexandra, bueno, Alexandra, por favor, sus labios, ¿cómo están? Perdón, Marquito, todavía estoy en el bus. Ya, no se preocupe. Nati, ¿cómo están sus labios? Marquito, sabe que al principio de la pandemia y a mediados de octubre o septiembre por ahí, tenía esta fijación de que ya se acaban los tiempos del fin del mundo, de toda la cosa que viene, la tribulación. Pero poco a poco, ahora no, ya no, ya no me preocupo, ya ni veo televisión, ni Facebook, ni nada de eso, no me interesa. Yo me he dedicado a mi casa, a mi familia, a orar por mi familia. Tal vez una fijación sea que quiero que, o sea, con todo mi corazón deseo, y eso es lo que reclamo al Señor, que mi casa y mi familia sean salvos, que es lo que tal vez tenga como fijación. Pero de ahí... Discursos elaborados, eso es lo que mencioné. Así es. No. Nada más, pero de ahí el resto, no, Marquito, de verdad, trabajando, así como digo yo, así sea el último día de mi vida, pero con gozo en el Señor me levanto, gozo en el Señor y al final me duermo con gozo en el Señor. Eso es lo que más me importa. ¿Ya? Perfecto. Entonces, lo dicho, hay que orar por ese vino viejo, esos odres que se rompan, esos engaños que se vayan, esos discursos que se vayan, esas cosas elaboradas, y por comenzar a tener una nueva lectura. El día de mañana, Dios mediante, seguiremos viendo cómo seguir sacándole al destructor, o para quién es el destructor, que esa es la palabra, pero para nosotros es para un nuevo acercamiento, digamos, estamos en un nuevo acercamiento. No sé, ¿alguna pregunta? Gracias, por favor, en eso sí, como ustedes ven la participación de todos, eso nos ayuda. Yo he estado, puedo hablar un ratito, que sí he estado últimamente escuchando, no en televisión ni noticias, en personas que tal vez han estado cerca mucho, esos discursos elaborados de que ya viene el Señor, todo, como que ya, como decir, si ya pronto viene, ya como, bueno, pero yo la verdad no he estado de acuerdo, no he estado juntándome a esos discursos elaborados, ni de que ya se va a acabar todo y de que ya viene el Señor y ya para qué, o que hay que estar, como decir, ya vivir como en los últimos tiempos. Yo no he estado así, Marquito, gracias a Dios. Gracias. No he estado de eso. Yo le digo gracias, Marcela, porque lo que estamos diciendo no es lo bien que estamos, sino para que nosotros poder mirar a esas fijaciones que nos están rondeando, porque a esas fijaciones y esos enemigos utilizan personas, y esas personas nos muestran a nosotros, nos reflejan a nosotros lo que está cerca de nosotros. Entonces, no es como estoy yo, sino miren, estas personas se me están acercando. Entonces, miren, ¿por qué está pasando esto? Si es de Dios, gracias. Pero yo, en realidad, soy partícipe de esto. O yo, en realidad, ¿de qué soy partícipe? Pero si yo soy partícipe de estas personas, de esta otra posición, ¿por qué no me están rodeando esta otra posición? Eso es lo que quiero decirle, lo que quiero mostrar a todos. Que si nosotros tenemos una posición en el otro sentido, pues también las otras personas nos van a rodear, las que nos hablan de la vida, las que nos dan ánimo, las que nos dan palabra, porque Dios nos va a rodear esas personas. Entonces, lo que digo es, o sea, por favor, no nos engañemos, por favor, para todos, que el hecho de que nosotros estemos tan bien, pero estamos rodeados de personas, de individuos y de situaciones en que nos están diciendo todo lo que nos están mostrando, todos los engaños que ellos tienen. No, eso no funciona así, ¿no? Eso es para mirar que tenemos que renovarnos.
Pero gracias, por eso digo, gracias, Marcela, muchas gracias. Pero si hay fijaciones también en mí, o sea, yo Por me cuento, supuesto. mis labios sí pueden hablar cosas, esas fijaciones que son engaños, o sea, también hay. Y hay personas alrededor, y esas no se las saca por diciendo váyanse, no. Esas cuando yo cambio, se van a acercar las personas correctas, a eso voy. Así es. Ajá. Gracias, no, yo no les voy a decir, ay, yo me aíslo, no, no, no. Ajá. Así es, Marquito. Cuando yo tenga un discurso, cuando yo sepa leer, se van a acercar personas también que tengan una lectura diferente. Pero yo solito sé leer y se me acercan un montón de cosas y de personas que tienen ese montón de fijaciones. Uy, qué bien que leo. No, por favor. Así es. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, bendiciones de este Shabbat. Por tener, yo bendigo a la casa del Dabar. Por tener una casa. Por tener un Shabbat que tú nos has dado. Por tener una edificación. Y por haber roto y por seguir rompiendo todos los moldes, para en lugar de mirar nuestra lejanía, mirar la cercanía y mirar lo que tú estás haciendo con nuestra familia, con nuestra casa. Mirar todo lo que tú estás escribiendo para que produzca vida también en nuestro corazón. Y nuestras palabras también escriban lo que en nuestro corazón. En lugar de odio, en lugar de cosas fijadas, en lugar de cosas preelaboradas, podamos escribir y leer la lengua de Judá, la lengua de la diestra del Espíritu de Dios, la lengua de la edificación y de la construcción. En el nombre de Cristo Jesús, Shabbat en la tierra de edificación y construcción, y la construcción de su Jana. En el nombre de Jesús, bendiciones. Shabbat con todos. Shabbat en su Shalem. Amén. Amén. En tu teléfono.